Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación, el día de hoy desarrollaremos el tema Leemos y reflexionamos sobre el impacto de la escasez del agua. Para ello, observaremos las siguientes imágenes y reflexionaremos sobre la problemática de la escasez del agua. Observemos. Ahora, en base a las imágenes visualizadas, responderemos a las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los protagonistas en las imágenes? Son las familias peruanas, tanto adultos como niños. ¿Cómo crees que se sienten? ¿Se deben sentir mal, tristes e incómodos ante la situación de hacer cola para pedir o juntar agua? ¿Con qué problemas podemos relacionar las imágenes? Lo relacionamos con la problemática de la falta de agua. ¿Qué opinas sobre la problemática reflejada? Es lamentable la situación, ya que todo ciudadano tiene derecho a los servicios básicos, especialmente el agua. Ahora nos informamos sobre la problemática de la escasez del agua. Leemos. El poder del agua de la Muyuna. Cuenta el abuelo de mi mamá que Moyobamba hace muchísimos años era habitada por gente ingenua y muy sana en su actuar. Había personas que apenas conocían el entorno de su barrio y difícilmente otras ciudades aledañas, pues no había vehículos motorizados y los pocos hombres que lograban movilizarse tenían que tramontar cerros y quebradas y cruzar ríos nadando, como justamente eran los comerciantes de sombrero de bombonaje. Moyobamba no tenía agua potable como ahora, pues para su uso doméstico tenían que cargar en latas especiales desde los chorros naturales como la Muyuna, Caparina o chupaderos que había en el barrio de Yuyucucha, donde además las huambras se reunían a lavar las ropas de sus cheretes y yuyitos. Una mañana primaveral apareció por estos lugares un hombre mutisco, alto, de barba dorada, diríamos un pucacho de la alta alcurnia española, y quedándose mangañahuy, miraba a un ramillete de guambrillas que lavaban ropa en unas bateas hechas de madera. Este tenía mucha sed, y acercándose a las damas expresó: ¿Qué ha pasado con este pueblo? ¿Por qué no tienen agua potable? María, que era la chica más chuchuzapa y bolasiqui, le increpó rápidamente: Alausito, joven, no tenemos agua potable, pero esta agüita del chorro de la Muyuna es la más pura, cristalina y limpia. Ah, y personas que la beben, sea hombre o mujer, se quedan en esta tierra para toda su vida. El gringo reía a carcajadas y exclamó: ¿Qué ocurrencia la tuya, agüita de chorro? Ja 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 ja, se queda en esta tierra, ja ja ja. Entonces sacó de su morral, que llevaba colgado en los hombros, un pocillo dorado y se acercó al chorro, y llenándolo de agua la ingirió. Tomó una, otra y otra pócima y dijo: ¡Qué agradable agua! ¡Increíble! Ni en España he tomado agua tan exquisita como esta. Habían pasado 5 minutos aproximadamente. De pronto empezó a oscurecer y a llover con gran intensidad, pero la lluvia fue tan rápida que, al querer guarecerse debajo del tambo, hecho con techo de hojas de palmeras, calmó. Luego apareció intempestivamente una hada cubierta con vestidos plateados y una corona de oro. Ellos, asustados, miraban la presencia de la ninfa de las aguas, y cuando quisieron esconderse, el hada los cogió de la mano y les dijo: Yo soy la madre de este antiquísimo chorro de agua. Lo cuido y, en su largo recorrido, no permito que nadie corte los árboles que están a su alrededor, porque entonces se secarían las fuentes, y como tú la has bebido, te casarás con María, porque todo humano que toma el agua de mi chorro se queda en este bello pueblo y se casa. Había terminado de hablar el hada, y el joven se sintió pusangueado por María. Le dijo que la quería y deseaba contraer matrimonio. A solicitud del forastero, el ser misterioso procedió a celebrar la ceremonia nupcial, formando a la nueva familia. Luego desapareció como un relámpago, perdiéndose en el enigmático chorro de agua. Por eso, todo forastero que llega a Moyobamba e ingiere esta agüita de chorro de la Muyuna, se queda para siempre.
Yo soy uno de ellos, que llegué desde la ciudad de Cutervo a comprar sombreros hace muchísimos años y me casé con Anastasia Vázquez, tu bisabuela. Dijo mi bisabuelo terminando de contarme esta lindísima leyenda. A continuación, analizaremos la trama de esta interesante historia. Para ello, debemos aprender o recordar qué es la trama. La trama es el conjunto de eventos, acciones y personajes conectados entre sí que determinan y cambian el rumbo de una narración. Como por ejemplo, mencionaremos la trama de la historia El poder del agua de la Muyuna. Un joven extranjero bebió el agua del chorro natural de la Munuya, a pesar de que María le comentara que quien la beba se queda en esa tierra. Tras ello, el hada protectora aparece y hace que el extranjero se case con María, viviendo para siempre en ese lugar. Básicamente la trama es como un brevísimo resumen de una historia o de un cuento. Muy bien, hemos aprendido a identificar la trama de una narración. Ahora desarrollaremos esta segunda lectura titulada En Lima, millones de habitantes enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Cerca de un tercio de los 10 millones de habitantes de Lima deben enfrentar la pandemia del coronavirus con graves deficiencias en el suministro de agua potable y desagües. La pandemia tiene el 70% de los casos en la capital y el vecino puerto del Callao, donde en muchas zonas existen condiciones sanitarias difíciles por la escasez crónica de agua, que impide cumplir con protocolos de bioseguridad. Mariela Sánchez, directora ejecutiva de la ONG Agua Fondo, dice que 1,2 millones de habitantes en Lima no tienen acceso a agua y otros 3 millones tienen un servicio restringido. La crisis del agua en Lima es una amenaza silenciosa, y en la pandemia de coronavirus, las poblaciones más vulnerables son las que tienen mayor riesgo de exposición, asegura. El agua es un insumo clave para la prevención no solo de coronavirus, sino también de enfermedades diarreicas, respiratorias e incluso la transmisión del dengue, explica el infectólogo Augusto Tarazona, jefe de la Comisión de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Donde encontramos más enfermedades infectocontagiosas es en las zonas de mayor pobreza. Se combinan pobreza, falta de agua y ausencia de viviendas adecuadas, agrega. Un ejemplo es Hilda Corimagua, una vecina de Nuevo Milenio, un barrio pobre del sur de Lima, donde reciben agua cada 3 o 4 semanas. No tenemos agua para lavarnos las manos, para lavar las cosas, y con esta enfermedad se necesita bastante agua, relata. Aquí hay muchos niños que juegan, hay que lavar su ropa a diario y hacer que se laven las manos a cada rato, cuenta la mujer de 54 años. En mayo del 2020, cuando habían unos 50.000 casos y 1.400 fallecidos por coronavirus, autoridades de salud indicaron que algunos de los distritos más populosos de Lima, como San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho o Villa El Salvador, eran los focos de mayores contagios. Sánchez añade que estas poblaciones suelen vivir en ambientes multifamiliares con 5 o 10 personas por vivienda, lo que promueve los posibles contagios. En contraste con las zonas pobres, los distritos limeños de mayores ingresos económicos consumen mucha más agua. San Isidro, La Molina y Miraflores demandaron en 2019 entre 215 y 250 litros de agua por día por persona, mientras que el promedio de la ciudad rondaba los 130 litros, según datos oficiales. La cantidad considerada suficiente por la Organización Mundial de la Salud es de entre 50 y 100 litros de agua por persona al día. A continuación, aprenderemos a identificar el tema y la idea principal de este y cualquier texto. Para ello, aprenderemos o recordaremos qué es el tema. El tema es el asunto que se trata en todo el texto. Es un enunciado que engloba todo el contenido, proporcionándole unidad. Se identifica respondiendo a la pregunta ¿de qué trata el texto? La respuesta a esta pregunta debe tener las siguientes características.
Se expresa en una frase nominal. Eso significa que no posee un verbo. No afirma ni niega nada. Solo expone. Así sabremos que la respuesta efectivamente es el tema del texto. También debemos saber que el tema va de la mano con la idea principal. Así que aprenderemos o recordaremos qué es la idea principal. La idea principal es el planteamiento central que el autor desarrolla del texto. Es lo que se dice o se afirma del tema. Y responde a la pregunta, ¿qué sostiene el autor sobre el tema? ¿O qué se dice sobre el tema? Sabremos que la respuesta efectivamente es la idea principal cuando tenga las siguientes características. Se expresa en una oración. Esto significa que la idea principal sí tiene verbo. Afirma o niega algo. Y se refiere concretamente al tema. Exacto. La idea principal es la oración que explica lo que se menciona en el tema. Ahora, para ejemplificar, analizaremos el tema y la idea principal de la lectura. En Lima, millones de habitantes enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Empecemos por el tema. ¿Cuál es el tema del texto? Recuerda que el tema responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? Frase nominal, no niega ni afirma nada. Según lo leído, el tema del texto es problema de escasez de agua en Lima durante la pandemia. Es una frase nominal, no posee verbo conjugado y sí, todo el texto me habla sobre este tema. Ahora identificaremos la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Recuerda que para identificar la idea principal debo responder la pregunta ¿qué se dice o se afirma sobre el tema? Y esta respuesta debe ser una oración, debe tener un verbo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se dice sobre el tema? ¿Qué es lo que se menciona a lo largo de toda la lectura sobre este tema? En la lectura se dice que 1/3 de los 10 millones de habitantes de Lima enfrentan la pandemia con graves deficiencias en el suministro de agua potable y desagües. Claro, esta oración se desprende del tema y es todo lo que explica el texto. Esta idea principal no es una frase nominal, no, es una oración porque posee verbo, enfrentan. Ellos enfrentan la pandemia con graves deficiencias en el suministro de agua y desagües. Muy bien, ahora ya sabemos identificar la trama de una historia, el tema y la idea principal de cualquier texto. Así que desarrollaremos las actividades. Respondemos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuáles son los temas de los textos? El primer texto trata sobre el encanto del agua del Chorro de Munuya. Y el segundo texto sobre el problema de escasez de agua en Lima durante la pandemia. Número 2. ¿Cuál es la trama del texto El poder del agua de la Muyuna? Un joven extranjero bebió el agua del chorro natural de la Munuya a pesar de que María le comentara que quien la beba se quede en esa tierra. Al final aparece un hada y hace que el extranjero se case con María. Esta respuesta ya la hemos visto previamente. Número 3. ¿Qué ideas principales podemos identificar en el texto? En Lima, millones de habitantes se enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Idea principal, también ya lo hemos visto. 1/3 de los 10 millones de habitantes de Lima enfrentan la pandemia con graves deficiencias en el suministro de agua potable y desagües. Número 4. Describe la problemática del agua abordada en el texto.
En Lima, millones de habitantes enfrentan el coronavirus con escasez de agua. La problemática es que Lima tiene que afrontar la pandemia del coronavirus con graves deficiencias en el suministro de agua potable y desagüe, fundamentales para la higiene, que afectan la salud de su sociedad. Número 5. ¿Qué afirmaciones sobre el agua potable se pueden extraer del texto El poder del agua de la Muyuna? Afirmaciones, hechos. Veamos. El agua potable no llega a la localidad de Munuya y el agua potable es de menos calidad que el agua natural de Munuya. Estas dos afirmaciones es lo que se dice en la misma historia. Ellos no cuentan con agua potable y consideran que el agua natural es mejor que el agua potable. Ahora, sintetizaremos la información de los textos respondiendo a las preguntas planteadas en el siguiente cuadro. Tenemos los dos textos, El poder del agua de la Munuya y En Lima millones de habitantes se enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Texto 1, texto 2. Primera pregunta. ¿Cuál es la importancia del acceso al agua potable? En el texto 1 no había agua potable, pero usaban el agua de los chorros naturales de la Munuya para sus servicios básicos. En el texto 2, el agua potable es muy importante en el consumo y la higiene si se desea enfrentar la pandemia del coronavirus. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de cada texto? ¿Qué semejanzas se pueden establecer? En el primer texto, el propósito es explicar a través de una narración el por qué las personas que beben el agua de Munuya ya no se van de ese lugar. Y en el segundo texto, su propósito es informar a través de una noticia sobre la falta de agua y cómo perjudica la salud en plena pandemia. ¿Qué semejanzas tienen los dos? Los dos textos te hablan sobre el agua. Última pregunta. ¿Crees que el problema del acceso al agua alcanza a otras regiones del Perú? En el primer texto, como se ha visto en esta historia, no solo Lima es el único lugar con escasez de agua potable, sino también lo era en su momento Moyobamba. En el segundo texto, alcanza a varios distritos y regiones de Lima. Finalmente, opinamos sobre la problemática del agua. Número 1. A partir de los textos leídos, escribe 2 razones por las que las personas deben tener acceso al agua potable. Número 2. ¿Qué opinas sobre la problemática del agua en el Perú y en el mundo? Una vez culminada tu actividad, desarrolla tu ficha de evaluación para saber si cumpliste con los criterios planteados. Primer criterio. Identifiqué la información explícita y relevante como tema, ideas principales y propósito en los textos leídos. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso? ¿O cómo sé que lo estoy logrando? Segundo criterio. Establecí relaciones de semejanza entre las ideas de los textos. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso? ¿Cómo sé que lo estoy logrando? Y tercer criterio. Opiné sobre los hechos identificados en los textos respecto a la problemática del agua. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso? ¿Cómo sé que lo estoy logrando? Muy bien. Espero que hayan comprendido el desarrollo de esta sesión y culminado con éxito sus actividades. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Hasta luego.